capacitados. En 2 de Timoteo 3, vayan conmigo por favor. 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer juntos, por favor, versículo 16 y 17. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Sabemos que solo la palabra de Dios nos capacita precisamente en aquello para lo cual venimos a este mundo. Vamos ahora a la lectura del día de hoy, al estudio del día de hoy, en la carta del apóstol según San Juan, la tercera carta del apóstol según San Juan. Y quiero que vean conmigo en tercera de Juan los primeros 4 versículos. Sigan con su vista, por favor, este pasaje. Tercera de Juan. Las Sagradas Escrituras nos dicen así: el anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Esta es la palabra que el Señor tiene hoy para nosotros. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Sabemos, Señor, que no regresa a ti vacía, sino que hace aquello para lo cual es enviada. Y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que por tu Santo Espíritu nos hagas ver lo que quieres para cada uno de nosotros y que respondamos en nuestras vidas de tal manera que esto resulte en un fruto que glorifique tu nombre. Te lo pedimos particularmente para cada padre, Señor, que tienes este día, para cada mamá que también cumple sus funciones de padre muchas veces porque no hay un padre en la casa. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo y te damos gracias. Amén. Y amén. Pueden sentarse, por favor. Si les digo esto, ¿cuál es la manera en que los padres reaccionan cuando ven a su pequeño, a su primer hijo delante de ellos? ¿Cuál es la manera? Yo no sé cómo reaccione cuando uno ve a su primer hijo en general. Lo que sí sé es cómo reaccioné yo. Como yo estaba ahí en el momento que nació nuestro primer hijo, yo me estaba desmayando. Yo me quería caer, me quedé sin habla. Traté de decirle a mi esposa que era un varón y mis palabras se quedaron atoradas en la garganta y solamente pude hacerle así con las 2 manos, mostrándole que tenía genitales de hombre. Esa fue la manera como yo le pude comunicar a mi esposa que era un varoncito. Me quedé sin habla. ¿Saben? Ahorita que veníamos para acá, pasamos por una escuela que fue muy conocida
conocida en estos últimos 2 meses, tal vez, porque fue la escuela primaria o secundaria, no estoy seguro. Primaria, es una primaria, donde el Día de las Madres llevaron a strippers, o sea, nudistas, varones que se quitaban y se quedaban desnudos. Para celebrar el Día de las Madres les llevaron a muchachos profesionales nudistas. Eso fue para celebrar a las mamás. Y algún papá me dijo en la consulta, en el consultorio, me dijo: yo nada más estoy esperando qué va a pasar el Día de las Madres, a ver si van a llevar también tegoleras. Si va a ser eso también el Día del Padre. ¿Saben? Fíjense nada más esto, en qué cabeza, o sea, para que haya habido este evento de esa manera, y obviamente organizado por los padres, no fue organizado por los maestros, sino por los padres. ¿Qué mentalidad tiene el padre el día de hoy como para llegar a estos términos? Hace 80 años, hace 90 años, no más de 100 años, el papá lo que quería era que su hijo, les voy a decir como decía mi abuelo, que nuestros hijos sean gente de bien, que sean hijos obedientes a sus padres, que sean bien formados, que sean respetuosos en la sociedad y que se esfuercen en ser productivos. Ese era el deseo de los padres. El día de hoy, ¿cuál es el deseo de los padres? ¿Cuál es el deseo? Y no solamente cuál es el deseo de los padres, sino qué estamos haciendo los padres para que esos deseos se puedan cumplir. Yo estoy seguro que no hay un padre que le desee un mal a su hijo. Estoy plenamente convencido que no hay un padre que le desea un mal a su hijo, pero también estoy convencido que la mayoría de nosotros como padres nos quedamos muy cortos en lo que tenemos que hacer de nuestra parte para que sea cumplido verdaderamente el propósito por el cual nuestros hijos vienen a este mundo. En esta porción de la Escritura, el apóstol Juan está escribiendo a Gallo. Gallo no solamente es un siervo de la iglesia del Señor, pero que también es un hijo espiritual de Juan. Así como Pablo tuvo como hijo espiritual a Timoteo, a un Tito, así como Pedro tuvo un hijo espiritual en Marcos, y así estos hombres de Dios tuvieron hijos espirituales. Y una cosa así, meditando en esta escritura, pensé, ¿qué es lo que más quiere un padre cristiano, un padre con temor de Dios, que vive para agradar a Dios? ¿Qué es lo que más quiere cuando tiene a un hijo que le viene a su vida? Y les digo algo, lo que más quiere es tener en su hijo no solamente un hijo de la sangre, sino también tener en su hijo de sangre un hijo espiritual, un hijo que viva en el temor de Dios. Y en esta porción de la Escritura, en estos 4 primeros versículos de la carta de tercera de Juan, vamos a ver el amor del Padre, el ruego de un Padre y el gozo de un Padre. El amor de un Padre. ¿Qué es lo que está diciendo Juan a Gallo? Dice, el anciano al amado Gallo. El anciano, Juan, ya anciano, le escribe a su hijo amado, a Gallo, y le dice, a quien yo amo en verdad. Fíjense lo que no dice. No dice que lo ama de verdad. Si se fijan bien en esos 4 versículos, vamos a encontrar 4 veces la palabra verdad, verdad, verdad y verdad. Y la cuestión es, esto es demasiado importante, porque el amor del Padre al cual se está refiriendo Juan, es en verdad. No es de verdad, sino es en verdad.
significa que su amor se mueve en algo, en algo. ¿Cómo se mueve el corazón de un padre normalmente sin tener conocimiento de Dios? Te digo cómo se mueve, exactamente como Él lo recibió. Todos nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y por supuesto, nuestros padres hicieron su mejor esfuerzo, dieron su vida, dieron su consejo cuando lo pudieron dar. Alguna vez les he dicho que mi única lección de sexualidad que me dio mi papá, porque era su conocimiento nada más, fueron una oración muy corta. A los 15 años de edad: hijo, ya tienes edad para tener mujer, cuando quieras pídeme para darte y que vayas con las prostitutas. Esa fue mi lección de sexualidad. Ahora, ¿estuvo mal eso? No, era lo que mi padre tenía y era lo que me podía dar. Gracias a Dios que me dio Dios una mamá que me pudo explicar todo desde los 11 años de edad, que las mujeres tienen 3 orificios y que uno es para esto, otro es para esto, y me explicó con detalle lo que mi padre a los 15 años trató de decirlo de otra manera. Mi papá lo quiso hacer porque él veía que eso era bueno en sus conceptos, en lo que él mismo recibió. Nadie podemos dar lo que no tenemos. Entonces, repito, necesitamos estar conscientes, papás, primeramente, de que estamos incapaces de poder dar un amor verdadero. ¿Por qué? Porque nuestro amor es muy egocéntrico, es muy egoísta. Ayer me hablaba un papá y me decía: quiero decirte que el día de hoy mi hija acaba de recibir su carta de pasante y mi hija va a ir al mismo hospital donde tú hiciste tu internado y por lo tanto la tradición familiar va a seguir. Y fue todo para lo que me habló. Y yo le dije: gracias a Dios. Y fue todo lo que le dije, y ahí colgamos. Ahora, esta persona que me habló, ¿por qué creen que me habló para decírmelo? Porque en este ambiente familiar estamos acostumbrados que tenemos que mostrar nuestras medallas delante de la familia para recibir aplausos y poder demostrar que mi paternidad ha funcionado. ¿Se fijan? ¿Se fijan cuál es el punto? O sea, no fueron ni 2 minutos, minuto y medio, 2 minutos la llamada telefónica. Y mi contestación fue como cristiano: gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo dije? Para contrariar a mi familiar. En absoluto, no lo hice, créanme lo que no lo hice ahí. Lo hice así, porque estoy consciente que solo Dios le dio la capacidad a esa hija para poder estudiar todo lo que tuvo que estudiar y para poder llegar a terminar la carrera de medicina. Sin que Dios le haya dado el talento, sin que Dios le haya puesto en una familia donde le pudieran dar cierta formación y educación, sin que Dios proveyera los medios económicos, esa persona jamás podría llegar a ser médico. Pero, ¿cuál es el punto de nosotros como padres cuando estamos en el mundo? Estamos orgullosos. ¿Acaso no es la palabra que se usa? ¿Verdad que sí? Estoy orgulloso de presentar a mi hijo doctor. Estoy orgulloso de que mi hijo terminó la maestría y el doctorado. Ahora, repito, no tendría nada de malo si la persona antes de eso dijera: gracias a Dios, mi hijo pudo terminar. No tendría nada de malo, pero siempre, siempre, siempre en el mundo, el corazón y el amor del padre es un amor muy egoísta y egocéntrico. Eso sí, cuando los hijos fallan, ¿cuál es la reacción del padre? Yo no te enseñé eso. Eso lo aprendiste en la casa. Eso es culpa de las personas con las que te juntaste. O sea, uno se justifica de que no es uno el que produjo todo eso, es simplemente la influencia que tuvieron otras personas en la vida de nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos para tener un amor
en verdad. Porque ese es el amor del Padre que quiere Dios que tengamos con nuestros hijos, un amor en verdad. Lo primero que debemos de hacer es: no tengo la capacidad para amar así, no la tengo. Mi amor es muy limitado, mi amor es muy egoísta, mi amor es muy centrado en mí mismo y no lo tengo. En el Salmo 127, versículo 1, 2 y 3, tú sabes lo que dice. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano es, teoquis, es que te levantes temprano y que te duermas muy tarde para traer el pan a tu casa, porque solo Dios traerá el pan a su amado. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si la guarda, si Dios no vela la ciudad, en vano vela la guarda. O sea, si Dios no es el que cuida tu casa, si Dios no es el que cuida tu familia, en vano es que tú la cuides. Dios es el que hace las cosas buenas de este mundo. Dios es el que lo hace. Es vano que nos esforcemos y nos despertemos a las 4 de la mañana para empezar a trabajar y dormir a las 11, 12 de la noche. Es en vano si Dios no está ahí en la vida de un padre. Tenemos que reconocer nuestra incapacidad, pero también tenemos que reconocer la necesidad de nuestros hijos, porque ahí donde lo ves, esa pequeña criaturita linda que conquista y arrebata tu corazón cuando lo tienes en tus brazos, es el mismo demonio. Es el mismo, así dicen los tíos, es que ese sobrino mío es un demonio. ¿No han oído ese término? ¿Sí o no? ¿Sí lo han oído? Ok, ese niño fue concebido en maldad. Ese niño, si tú no le enseñas lo que está bien y lo que está mal, ¿qué va a escoger? El mal. Ese niño nace con la tendencia al mal. Ese niño nace con una tendencia egoísta a tal grado que quiere dominar todo tu universo. Se quiere volver él el centro del universo. ¿Acaso no es cierto esto? Con un llanto. Así están los papás ahí. Desde la primera semana. En la madrugada el niño hace un ruido y ahí están los papás, ¿sí o no? Es el centro. Él considera que es el centro, aún sin pensarlo ni hablarlo, lo está manifestando. Y tú y yo tenemos que enseñarles el camino correcto y lo que está incorrecto. Nuestros hijos necesitan la dirección de un padre sabio que los ame en verdad. Ustedes saben, como médico, en 35 años de experiencia en el consultorio, me ha tocado ver niños desde que nacieron. Me ha tocado ver esos niños nacer, recibir todos los juguetes a lo largo de todas las fiestas del año. Me ha tocado ver cuando les compran en la camioneta del año en la universidad, cuando entran a la universidad. Me ha tocado ver varios de ellos en las primeras 2 semanas estrellar la camioneta que salió de la agencia, todos borrachos. Me ha tocado ver cada cosa a lo largo de 35 años, y algunas veces me ha tocado escuchar a los padres diciendo: ¿por qué? ¿Por qué pasa esto con mi hijo? Es un mal agradecido. Y ponen la culpa en los hijos cuando desde niños se les enseñó que podían tener todo lo que quisieran. ¿Es eso amor en verdad? El amor en verdad es solamente uno. El amor en verdad es el amor que enseña Dios por medio de Cristo. Jesucristo dijo en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Jesucristo mostró una total incapacidad del hombre de poder llegar a tener acceso al trono de Dios si no fuese por medio de Él. ¿Y de qué manera Dios, como nuestro creador, creador de todas las cosas, creador de todos los seres humanos, de qué manera Dios nos mostró su amor? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para que fuera salvo por medio de Él. El amor de Dios se mostró entregando lo más valioso, lo más precioso, lo más poderoso que tiene el Señor, que es a su Hijo, el Verbo encarnado, por medio del cual hizo el mundo, el mar y las estrellas y todo lo que existe en el universo, lo hizo por medio de Él, se sostiene en Él y todo es para Él. Así dice Colosenses, tú sabes esto. Cristo Jesús es la verdad. Y así como nosotros, padres, necesitamos reconocer nuestra incapacidad, y también necesitamos reconocer la necesidad de nuestros hijos, entonces también necesitamos aceptar que a nosotros, padres, nos ha sido dada la responsabilidad. Si Dios manda un hijo a nuestras vidas, es porque somos responsables de lo que hagamos o dejemos de hacer con esa vida. Somos responsables delante de Él. ¿Cómo podemos tener entonces un amor en verdad, como tenía Juan y se le estaba manifestando a Gallo, su hijo espiritual? Un amor en verdad. Obviamente, primero necesitamos conocer la verdad. Y conocer la verdad implica que conozcamos a Jesucristo. Porque conociendo a Jesús, conocemos al Padre. Pero también sabemos que es una total incapacidad nuestra, porque nuestro mundo está encerrado en nosotros. Nosotros somos el centro del universo. Cuando estamos sin Cristo en nuestras vidas, estamos envueltos en tinieblas, dice la palabra de Dios. Cuando estamos sin Cristo, en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estamos sin Cristo, nosotros estamos gobernados, dice Efesios 2, versículo 2, con el pensamiento de este mundo y con el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Estar sin Cristo, estar sin la verdad, es estar totalmente sin la posibilidad de poder amar a nuestros hijos en verdad. Entonces, yo como padre, lo primero que necesito es conocer la verdad. Y la verdad se llama Jesús. Y reconocer que hasta el día de hoy, aun siendo una criatura hecha por alguien todopoderoso, sin embargo he tomado control de mi vida hasta el día de hoy. Y he hecho lo que mi capacidad mental limitada me ha dado. Y por lo tanto, me he equivocado mucho. Pero en esas equivocaciones, la más grande equivocación que tiene un padre es haber ignorado a Dios durante toda su vida. Ahora, ¿lo estoy diciendo esto para poner culpa en alguien? No, yo 33 años de mi vida, eso hice. Yo ya fui padre como quiera sin haber conocido a Dios y no podía darles lo que no tenía. Primero necesité aceptar y creer mi propia incapacidad y mi rebeldía contra Dios al ignorarlo. Y por lo tanto necesito arrepentirme de todo esto contra Dios y volverme a Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y la única manera es voltear a la cruz para ver de qué manera Dios nos amó. Entregó a su Hijo en la cruz, lo puso ahí para pagar en nuestro lugar el juicio justo de un Dios santo y la ira justa de un Padre que tiene que castigar el pecado. Santo es Él. Bendito Dios por su misericordia.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Es una promesa de parte de Dios. Necesito conocer la verdad, número uno. Número dos, necesito obedecer la verdad. No solamente vale el que la conozca, sino ahora sí, conociéndola, someterme y andar en la verdad, caminar en la verdad. Número tres, no solamente necesito conocer la verdad, andar en la verdad, sino que mis hijos necesitan que yo les enseñe la verdad. Les enseñe la verdad. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Proverbios 22, versículo 6 nos dice la palabra del Señor: instruye o enseña al niño a lo largo de su vida. Enséñalo, ¿sí? Proverbios 22, verso 6, enseña al niño el camino en que debe andar, y aún cuando sea viejo, no se apartará de él, no se apartará de él. Vean conmigo, por favor, Deuteronomio 6, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Dicen las Escrituras, nuestro Dios hablándonos, y nos dice: estos son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor tu Dios me ha mandado que les enseñe. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que enseñarles a nuestros hijos de la verdad de Dios? ¿Para qué? Aquí dice: para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Versículo 2: para que teman al Señor su Dios. Ahí mismo en el versículo 2, al final dice: para que sus días sean prolongados. O sea, para que tengan larga vida sobre la tierra. Versículo 3: para que te vaya bien y te multipliques en gran manera. Para eso necesitamos enseñarles a nuestros hijos de la verdad. Eso es tener un amor en verdad hacia los hijos, para que cumplan el propósito en la tierra que Dios les va a dar, para que teman al Señor, para que les vaya bien todos los días de su vida, para que su vida sea prolongada y para que se multipliquen de gran manera. Y luego dice ahí: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice el versículo 5, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignia a tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguirás a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que te rodean, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti,
y Él te borre de la faz de la tierra. El mundo vive como si Dios no existiera cuando el corazón de cada uno de los seres humanos está en el puño de Dios. Soy médico y he visto así caer delante de mí muerta una persona. Soy médico y he visto cómo es que una persona de 22 años que sale y que tiene su graduación y que tiene el mejor trabajo en la mejor empresa, lo he visto en 2 meses, habiendo sido paciente mío y niño, verlo crecer así, un aneurisma, reventar su cabeza y morir el mismo día, 22 años de edad, hijo único. ¿En quién está? O sea, ¿en quién está la vida? ¿En Él? ¿En nosotros padres? No, por supuesto que no. La vida está en el dador de la vida, en el autor de la vida. Y hay tanta gente que cree que existe un Dios que da la vida, pero no hay una gente que voluntariamente sea consciente y viva como delante de ese Dios que mantiene la vida. Porque se necesita un llamado de parte de Dios al arrepentimiento. Se necesita una muestra del amor de Dios como es Cristo en la cruz, en su muerte y su resurrección, para saber que tenemos la posibilidad de tener una nueva vida con un amor en verdad. Hablarles a los hijos de Dios cuando estás comiendo, hablarles a los hijos, a tus hijos, a mis hijos de Dios cuando estamos viendo alguna situación, alguna película, e inmediatamente buscamos algún principio que se acomode realmente a los valores eternos de Dios. O sea, necesitamos hablar, enseñar a nuestros hijos. No basta con conocer la verdad, andar en la verdad y obedecerla, pero debemos enseñar la verdad a nuestros hijos en la mañana, en la tarde y en la noche. Y por último, necesitamos también ser ejemplo para ellos. Necesitamos ser ejemplos dignos de imitar. ¿Qué decía Pablo? Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo no decía que la gente debía imitar a él solo por ser el gran apóstol. No, es porque él estaba imitando los pasos del maestro. Amado Padre, necesitamos reconocer nuestra incapacidad. Necesitamos reconocer la necesidad de nuestros hijos. Y necesitamos reconocer que tenemos la gran responsabilidad en nuestras manos. Estamos en una sociedad que acostumbra a poner todo el peso en la mujer, cuando tú y yo sabemos que Dios hizo al hombre cabeza de su casa y primera responsable delante de Dios en todo lo que respecta a sus hijos. El primero al que nos va a llamar a cuentas es a los varones, no es a la mujer. Conozcamos la verdad, caminemos en la verdad, enseñemos la verdad y seamos ejemplos de esa verdad. Y entonces sí podemos decir que amamos a nuestros hijos en verdad. Lo segundo que nos enseña ahí el apóstol Juan es el ruego del Padre. Fíjense nada más lo que está diciendo. Volvamos a nuestro texto en 3 de Juan, versículo 2. Dice: amado, ruego que seas prosperado en todo. Fíjense nada más cómo suena, ruego. O sea, es una oración que el Padre tiene delante de Dios. Ruego que seas prosperado en todo. ¿Es ese un buen deseo de un padre? Por supuesto que sí, sí lo es. Pero veamos lo que dice, ¿no? Esa oración, esa petición del Padre, no solamente es que su hijo le vaya bien en todo. No. Vean la limitante de este ruego. Ruego que te vaya, que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. ¿Cuál es el parámetro entonces que el Padre está rogándole a Dios? ¿Cuál es el parámetro? ¿En base a qué puede decir? Quiero que prosperes en todo, que te vaya bien en todo. ¿En base a qué? A tu relación con Dios.
Quiero que te vaya bien en todo, en base, en función a que tu alma primeramente prospere. Porque cuando tu alma prospere, tu espíritu realmente sea uno con el de Cristo Jesús, entonces vas a buscar siempre su voluntad y entonces me voy a gozar y agradar de todo lo que sucede en tu vida. Si no vas a ser el gerente de la gran empresa que te prometieron que ibas a ser, pero vas a estar en otro puesto, siendo la voluntad de Dios, y vas a tener mucha influencia en muchas familias, y en lugar de ganar los 75,000 pesos que te prometieron, vas a ganar 30,000 pesos. Pero tu vida, en tu alma, va a ser prosperada y vas a tener fruto que lleves para gloria eterna. Me voy a gozar como Padre, porque quiero que prosperes en todo, en la medida en que tu alma está creciendo en el conocimiento de Cristo, obedeciendo a Cristo y agradando a Cristo. Son 3 cosas que pide el Padre: que el Hijo prospere en todo, que su alma prospere, y por último, ¿qué? ¿Qué es lo que dice? Por último, que tengas salud. ¿Qué es lo primero que queremos los padres de los hijos? Que tengas salud. Segundo, que le vaya bien en todo. Y su relación con Dios, eso no importa. Estoy hablando como si no conociera la verdad, por supuesto. ¿O no es cierto esto? Seamos honestos. ¿Qué es lo que el mundo te desea cuando empieza un nuevo año? Salud y trabajo, que prosperes en todo, ¿sí o no? Salud y trabajo. Es más, algunos te dicen cuando empieza el nuevo año, salud, porque habiendo salud, todo lo demás viene por añadidura. Pero tú y yo sabemos lo que dice Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente el gobierno de Dios en tu vida. Busca caminar en la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, y todas las demás cosas que necesites te serán dadas por añadidura. Busca primero el reino de los cielos. Busca primero la voluntad de Dios y entonces tendrás salud y entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Acaso no es esto lo que leímos ahorita en Deuteronomio 6? Sí, por eso nosotros como padres queremos enseñarles a nuestros hijos el temor de Dios, para que les vaya bien en todo. Como padres queremos que les vaya bien en todo, pero el parámetro de medida que nos está dando Dios, no el psicólogo, no la sociedad que se está pudriendo cada vez más. Ustedes y yo sabemos cómo la sociedad tecnológicamente está llegando hasta el último de las galaxias. Moralmente el ser humano se ha degradado a tal grado que ahora que hubo la matanza esa de estos seres humanos que estaban en un bar, seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, ese mismo domingo un pastor estaba en el frente diciendo que qué malo que no mató a todos los que estaban en el antro, que qué malo que se fue tan poco el juicio de Dios cayendo sobre los pecadores, que qué malo, y empezó a decir una bola de barbaridades y todo, cuando son seres humanos. Nosotros amamos a los demás porque Dios nos amó a nosotros primero. Y no importa si es rico, no importa si es chaparro, no importa si es alto, no importa lo que sea y cómo tenga su vida. Nosotros somos mandados, tenemos 2 mandamientos de parte de Dios: amar a Dios por encima de todas las cosas, con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro corazón, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí o no? No importa lo que haga o deje de hacer, al contrario, Dios tenga misericordia. Hay que orar por esa gente que quedó viva, para que se vuelva a Dios de todo su corazón, para que realmente puedan ver esa segunda oportunidad que muchos han dicho en sus testimonios de vida.
Que muchos tomen esa segunda oportunidad y que les dé por un lado un verdadero creyente que pueda amar a los homosexuales, que pueda amar a los del cártel de donde sea, que pueda amar a los narcotraficantes, que pueda amar a todos los peores, porque tú y yo fuimos de ellos antes de conocer a Cristo. Necesitamos amar, porque esos son seres humanos creados por Dios a su imagen y semejanza, y Dios aborrece el derramamiento de sangre. Nosotros debemos, nuestra alma necesita crecer, y entonces sí, que nos vaya bien en todo a nuestros hijos, que les vaya bien en todos sus trabajos y demás, pero nuestro mayor ruego, ¿cuál es? Señor, que no se aparten de ti, o si no lo conocen a Dios como su Señor en Cristo, si no conocen que Cristo es su Señor y Salvador, que se vuelvan a Él de todo corazón, que se arrepientan de sus pecados y se tomen del perdón y la misericordia que son en Cristo Jesús para los pecadores. Ese es nuestro mayor ruego, ese debe ser nuestro mayor ruego. ¿Qué son nuestros hijos sino almas eternas? Son almas. ¿Acaso no quieres vivir eternamente en la presencia de Dios con tus hijos por tu lado? Juntos como familia, alabando al Cordero Santo, no importa que ya ahí no sean tus hijos, sino meramente tus hermanos. Pero eso es nuestro mayor deseo como padres. No es que tengan la mejor profesión, no es que tengan el mejor pago, no es que tengan los más grandes terrenos y las mayores posesiones en este mundo. Una sola cosa es la prioridad de un verdadero padre que ama en verdad: que sus hijos conozcan a Dios y a Jesucristo, a quien ha enviado para perdón de pecados, y que Jesús sea el Señor y Salvador de sus vidas. Y lo demás son ruegos que sabemos que son añadidura, y que tengan salud. Te digo algo, ¿sabes lo que dijo el apóstol Pablo a los Corintios? Cuando un hombre de la iglesia estaba teniendo problemas, su pequeño problema era de este hijo que se acostaba con la mujer de su padre, se acostaba con la mujer de su padre, y le llamaron la atención y no quería arrepentirse. Y entonces Pablo dijo: pido que el tal, ese hijo tal, sea entregado a Satanás con tal de que se salve su alma. O sea, Pablo estaba diciendo: no importa si va a tener que padecer gangrena en un pie y se lo tienen que cortar, no importa si le va a llegar un problema cardíaco y está a punto de la muerte, pero que al final de cuentas su alma se salve, no importa lo que tenga que pasar en su cuerpo físico por parte de Satanás. Dicen ustedes: pero ¿qué clase de amor es ese? Te voy a decir algo: es la clase de un amor de un padre que ama con amor en verdad. El padre que ama con amor en verdad, lo más importante para él, su ruego diario es por el alma de su hijo, y el pedir que les vaya bien en todo y que tengan salud son cuestiones meramente secundarias, porque con nada hemos llegado a este mundo y con nada hemos de salir de él, sino con el más grande tesoro que se llama Cristo, o sin Cristo, derechito al infierno, en una condenación y en un tormento eterno. ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué queremos? Una sola cosa: su gracia. ¿Por qué rogamos esto? ¿En base a qué el Padre tiene que rogar? En base a una cosa: a que Dios es un Dios de promesas, y que Dios es un Dios de pactos. ¿Y qué es lo que dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9? Deuteronomio 7 nos dice la palabra del Señor. Deuteronomio 7, verso 9. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones
con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Nuestras generaciones están protegidas, hasta 1000 generaciones. Pero ¿de quién depende? De mi conocimiento, de mi obediencia, de mi amor a Dios, pero respondiendo ¿a qué? A la fidelidad de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, al final de cuentas es producto de la gracia, Versículo 12, sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró ¿a quiénes? A tus padres, y te amará, te bendecirá, te multiplicará, también bendecirá el fruto de tu vientre, bendecirá a tus hijos, porque es un Dios de generaciones, porque es un Dios de pacto y porque es un Dios fiel. Por eso el ruego de un padre es que mi hijo prospere en todo, así como prospera su alma, y que además tenga salud. Ese es el ruego de un padre. Sabe que lo que más tiene en su hijo, que le debe importar, es su alma, porque su alma es eterna. Y eternamente estará junto con el Padre piadoso alabando al Cordero en el cielo, o estará el Hijo consumiéndose en el infierno. Padres, oremos, roguemos a Dios, pero cuidemos mucho de las prioridades de nuestra oración por nuestros hijos. Hagamos esto, ruego y oración, con temor, temblor y reverencia. Y lo tercero que nos muestra aquí en esta carta es el gozo que tiene un padre. El gozo que tiene un padre. El amor verdadero de un padre es un amor en verdad. El ruego de un padre es primeramente por el alma de su hijo. Y el gozo de un padre, vean cómo lo dice aquí en 3 de Juan, versículo 3, dice: me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. Te sometes a la verdad, vives la verdad de tal manera que la gente puede ver la verdad en ti. Esa es la alegría de un padre. Que otros le pudieron dar noticias: vemos a tu hijo que está bajo el gobierno de Jesucristo, vemos a tu hijo cómo ama y aún a los que no conocen y se entrega por ellos, vemos a tu hijo, y ahí lo dice. Ellos, dice en el versículo 6, ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. O sea, este padre se enteró que su hijo realmente ama a quien ama, Jesucristo, por el cual murió Jesucristo por su iglesia. Esta gente se da cuenta fiel cuando lo haces por los hermanos, y sobre todo aún en la manera en que tratas a los que son extraños, aún a los que no conoces, aún a ellos. Versículo 7, pues ellos salieron por amor al nombre. Ellos son como tú, aman al nombre. ¿Se fijan que el nombre está con mayúscula? Por supuesto, está hablando de Jesús. Ellos aman a Jesús, no aceptando nada de los que no conocen a Jesús. Y dice: por tanto debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Versículo 11, que dice: amado,
una y otra vez cómo se refiere a su Hijo. Amado, porque lo ama, amado. Versículo 11, no imites lo malo, sino imita lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. No ha visto a Dios. Y le pone un ejemplo, Demetrio. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Le está diciendo, le está escribiendo a Gallo: Gallo, ahí tienes en Demetrio un buen ejemplo a seguir también. Imítalo, imítalo. Por supuesto, estamos viendo en el versículo 9 que le dio ya un ejemplo que no debe imitar. Diótrefes. ¿Quién era Diótrefes? En el versículo 9, Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe, hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Típico amor terrenal, amor egocéntrico, donde yo quiero ser el primero, donde yo quiero tener la razón, donde yo estoy buscando ser el que gobierne yo mi propia vida y nadie más. Diótrefes. Y tenemos a Demetrio. Pero este padre se goza, se alegra de saber que la gente que le llega con noticias de su hijo le da testimonio de cómo su hijo anda y vive la verdad. Versículo 4, que dice: no tengo mayor gozo que este. No tengo mayor gozo que este. ¿Cuál es tu mayor gozo, papá? Que tu hijo sea el gerente de una empresa multinacional, de una empresa transnacional, de una empresa internacional. ¿Cuál es tu mayor gozo? Que tu hijo tenga el doctorado de doctorados. ¿Cuál es tu mayor gozo? El grado de dinero que tiene su cuenta bancaria, los terrenos que tiene distribuidos a nivel de la República y del extranjero. ¿Cuál es tu mayor gozo, papá? ¿Cuál es tu mayor gozo, papá? Escucha lo que dice Juan: no tengo más grande gozo que este. ¿Con quién está casada tu hijo? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Que todo le ha salido bien? No, todos esos están bien, pueden ser gozos. Yo no digo que no nos gocemos en todas esas cosas. Simplemente mayor gozo. ¿Cuál es tu mayor gozo, papá? ¿Es tu mayor gozo el gozo de un padre que ama en verdad? ¿Es tu mayor gozo el resultado del ruego de un padre que ruega por el alma de su hijo? ¿Es tu mayor gozo saber que tu hijo, tus hijos andan en la verdad, se someten a la verdad, conocen la verdad, viven la verdad y aún proclaman la verdad? Ese debe ser el mayor gozo de un padre cristiano. Ese debe ser el mayor gozo. ¿Y cómo lo manifestamos? Por supuesto, con un corazón agradecido. Si sabemos que nuestros hijos caminan en la verdad, tengamos un corazón agradecido a Él. Tengamos un corazón que alabe su fidelidad, que adore su grandeza y su santidad. Tenemos que tener un gozo. ¿De qué manera? Velando, llorando en todo tiempo y en todo lugar, con toda oración y súplica, primeramente por nosotros mismos, pero también por nuestros hijos. Tenemos que rogarle al Padre que nuestros hijos también haya fruto, que nuestros hijos haya fruto
primeramente de arrepentimiento, sabiendo que el Espíritu Santo está en ellos, y segundo, que lleven mucho fruto para la gloria de Él, con almas a las cuales proclamarles que el único y verdadero Dios que vino a la tierra y que está, que vive y reina para siempre, su nombre es Jesucristo. El amor del Padre, un amor en verdad, el ruego del Padre, primeramente por su alma, después por todas las cosas y aún por su salud, y el gozo del Padre, oír que sus hijos andan en la verdad que conocen y que les fue enseñado aún por su propio Padre. Estamos viviendo los postreros tiempos, estamos viviendo tiempos terribles. Voltea a un lado y a otro lado alrededor de ti y vas a ver cómo las familias se están desintegrando a una velocidad, y te vas a encontrar el número de familias que ya no son familias, te vas a encontrar el número de reglas y leyes aceptadas en los gobiernos, no solamente de México, en el mundo entero, que son contrarias totalmente a la ley divina. Pero hay una sola cosa: tú no puedes hacer nada con el mundo, pero puedes hacer algo con tu mundo que tienes reducido en tu Edén. Tu Edén es tu casa, es tu esposa y son tus hijos. Ámalos en verdad, ruega por sus almas y gózate cuando sepas que están viviendo la verdad. Que Dios nos ayude. Bendito Padre Celestial, esta mañana te damos gracias porque tú eres el Padre precioso, el Padre eterno. Eres el Padre perfecto. Y Señor, tú nos creaste a nosotros, y tan pronto como nos creaste nos descarriamos, nos salimos de tu gobierno y pensamos que nosotros, dirigiendo nuestras propias vidas, podíamos hacerlo mejor. Pero tú has tenido tanta misericordia de nosotros que en el momento de nuestras vidas viniste y nos hablaste por medio de tu palabra. Tu Espíritu Santo llegó y atravesó nuestras conciencias y nos mostró que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos hizo ver nuestra desesperación y nos hizo voltear a tu amor poderoso, eterno, que es Cristo Jesús. Señor, tu benignidad nos dio arrepentimiento. Y Padre, mi ruego este día es, primeramente, para aquel que todavía tú no eres su Padre, porque ha estado una y otra vez rechazando tu paternidad, te ruego en el nombre de Jesús que tengas misericordia de él o de ella, que abras los ojos de su entendimiento, que tu Espíritu Santo haga brillar la revelación de Cristo y el amor de Cristo para perdón de pecados y para vida eterna y resurrección de los muertos. Padre, en el nombre de Jesús te ruego por todos los padres que te hemos conocido. Te ruego, Padre, que nos enseñes a amar hasta el último de nuestros días a nuestros hijos, amarlos en verdad. Que podamos en nuestra oración diaria tener un ruego verdadero, primeramente por sus almas y después por todas las demás cosas que se necesitan también en este mundo. Y por último, concédenos el gozo de saber y tener por testimonio de otros que nuestros hijos andan en la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien vino al mundo a salvar a pecadores para darles vida eterna. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén.